Estimados alumnos, bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre evaluación en el contexto de la gestión en salud. Vamos a conversar un poco qué entendemos por evaluación, cómo se relaciona la evaluación también con otros conceptos como monitoreo y con los indicadores que muchas veces se utilizan para poder realizar una evaluación en un contexto de gestión, ya sea de una institución de salud, un programa o una política pública. Algunas de las preguntas que pueden ser generadoras para un proceso de evaluación las encontramos acá en la lámina, a modo de ejemplo. Por ejemplo, pueden existir preguntas como ¿son efectivos los programas que han sido implementados? ¿O logró una política el objetivo que había sido trazado inicialmente? También podemos preguntarnos por qué no ha funcionado algo que se ha implementado. O ¿está operando el proyecto según lo esperado? Si realmente estamos haciendo lo que esperábamos hacer. Por otro lado, uno se puede preguntar en relación a de qué manera está llegando una población efectiva en programas, ¿sí? ¿Estamos llegando a la población que esperábamos que llegara este programa? Otras preguntas de evaluación pueden ser ¿cuál es el costo real del programa? ¿Cuáles han sido los insumos y recursos necesarios para llevarlo a cabo una vez implementado? Y finalmente uno puede preguntarse si es que los costos son razonables en términos de la efectividad o los beneficios que ha logrado, ¿sí? Que es un poco una pregunta que uno haría en un estudio de costo-efectividad o una evaluación de costo-efectividad, por ejemplo, de un programa, ¿sí? Dicho eso, vamos a enmarcar esta presentación en torno a la evaluación de programas de salud y una definición global que uno podría adoptar para poder hablar el mismo lenguaje, es que un programa es un esfuerzo organizado, planificado, usualmente en proceso, diseñado para disminuir un problema de salud o mejorar un determinado contexto sanitario, ¿sí? Como ustedes verán, esta definición es muy amplia y muchísimas intervenciones que se aplican tanto a nivel local, a nivel meso, como puede ser un servicio de salud, o a nivel nacional, podrían caer dentro de la definición de un programa de salud así definido. Algunos elementos mínimos que uno esperaría que un programa actualmente en implementación tuviese y por lo tanto que fuesen accesibles en un determinado momento, es que por un lado deben tener una clara justificación, significa que tenemos que entender de que hay un marco teórico y conceptual que está detrás de esto. Eso implica entender cuál era el problema al cual se quería intervenir, conocer idealmente de la manera más comprensiva aquellas dimensiones del problema y, en caso de existir, un determinado marco lógico o conceptual que pueda entender de cómo esa problemática se relaciona con otras problemáticas afines y cómo eventualmente ese problema tiene consecuencias sobre las cuales uno debería tratar de intervenir. En segundo lugar, además de entender adecuadamente cuál es el problema y cuál es el marco conceptual que hay detrás de él, uno debería entender cuáles son las metas, objetivos y los resultados esperados. Eso nuevamente uno espera que esté definido en un programa, ¿sí? Por lo tanto, qué es lo que se quería hacer, hasta dónde quería llegarse y de qué manera iba a medirse los efectos potenciales del programa. En tercer lugar, es importante que el programa tenga definido cuáles son su población objetivo y cuáles son los criterios a través de los cuales se pueden seleccionar beneficiarios. Podemos definir, por ejemplo, que hay una determinada población geográficamente asignada que debería ser beneficiaria, pero sin embargo un subgrupo de esta población podría ser realmente los beneficiarios finales del programa. Esas definiciones pueden ser, por ejemplo, por determinados tramos de FONASA en el contexto sanitario o en una población específica adscrita a un determinado sector dentro de un consultorio, etc. En cuarto lugar, es importante conocer sobre el programa que vamos a evaluar cuál es la estructura de prestación de los servicios. O sea, básicamente, qué es lo que se quiere entregar y de qué manera se va a entregar a la población, ¿sí? Un programa, por ejemplo, podría intentar entregar vacunación, por lo tanto, habría que entender cuáles son todos los pasos necesarios para poder vacunar a la población objetivo, cuáles son los recursos necesarios y de qué manera se articulan cada uno de los recursos que deberían llevar finalmente a la conclusión de los objetivos del programa. Finalmente, todo programa idealmente debería tener desde su diseño un plan de monitoreo y evaluación. Estamos suponiendo de que en la mayoría de los casos eso en realidad no existe.
¿sí? En la realidad hay muchos programas que se implementan y que en su fase de diseño no han articulado adecuadamente un plan de monitoreo y evaluación. Sin embargo, en la medida en que uno tenga claras las 4 otras dimensiones de las cuales hemos estado hablando, uno puede aproximarse de una manera empírica a un plan de monitoreo y evaluación entendiendo adecuadamente cuál era el problema, cuáles eran los objetivos que se planteaba este programa, y finalmente cuál es la estructura de prestación de servicios que quería utilizar e implementar para poder generar un beneficio social en una población específica. Ahora, cuando hablamos de un marco conceptual, y a propósito estamos utilizando una diapositiva bastante compleja, lo que queremos decir es que hay una serie de relaciones que son relaciones lógicas, que son relaciones que están fundamentadas en el conocimiento de la evidencia que existe para un determinado problema de salud, ¿sí? Por ejemplo, en la lámina lo que estamos viendo es un marco conceptual que trata de explicar de qué manera la toma de decisiones en el tamizaje de cáncer de colon se incorpora dentro de la práctica clínica, ¿sí? Entonces, podemos encontrar que hay antecedentes, mediadores, outcomes proximales o mediatos y algunos outcomes que son distales, ¿sí? Más allá del contenido de cada una de estas celdas, lo que quiero relevar es que uno tiene que ser capaz de dibujar un marco conceptual que vaya desde los efectos más distales, que tienen que ver con el problema que estamos analizando, acá a la izquierda de la lámina, hacia la derecha, que serían cuáles serían las consecuencias en términos de una intervención que se aplicara sobre este problema. Ahora, cuando hablamos de evaluación, podemos entenderlo de distintas maneras, ¿sí? Acá recogemos 3 aproximaciones conceptuales a lo que podríamos entender cuando hablamos de evaluación. En primer lugar, evaluar es un proceso de otorgar valor a algo, que es probablemente la definición más amplia y general que uno podría utilizar, y por tanto considera evaluar una situación observada con una situación esperada o deseada, ¿sí? Por lo tanto, evaluar siempre tiene que ver con contrastes, y si es que uno no tiene una situación que quiere comparar con otra, es muy difícil que uno pueda avanzar en un proceso evaluativo. En segundo lugar, es un proceso que uno podría hacer que intenta definir o determinar de un modo sistemático la relevancia, eficacia y eficiencia de actividades a la luz de objetivos determinados. Y esto se aproxima un poco más específicamente a lo que entendemos por evaluación en el contexto, por ejemplo, de un programa de salud. En tercer lugar, uno podría decir que la evaluación es un estudio de ciertos aspectos, ya sea de la estructura, ¿sí?, el proceso o los resultados de un programa o servicio destinado a aportar un conocimiento operacional que pueda orientar a quienes planifiquen la toma de decisiones. Esta tercera definición, ustedes se darán cuenta que ya no solamente incorpora el elemento de contraste, que es lo más general, sino que además incorpora la idea de para qué quiere hacerse un proceso evaluativo. Y el para qué, en un contexto de gestión, es muy importante. El para qué es porque uno quiere tomar decisiones con esa evaluación. Y de esa forma es que entendemos que en un proceso de planificación, por ejemplo, de estructuración de un programa, es tan relevante el que se fijen puntos en los cuales se va a evaluar el programa. Porque esa evaluación debería retroalimentar de alguna manera cómo se ha estructurado tanto los objetivos y metas, pero también la forma de entrega de los servicios que en este programa están considerados. Existen múltiples aproximaciones a cómo uno podría implementar un proceso de evaluación. En la lámina recogemos un ejemplo. Este ejemplo es tomado del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que tiene publicado una guía bastante sencilla, que también vamos a subirlo como material complementario del curso, para poder aproximarse a distintos pasos de una manera muy estructurada para poder hacer un proceso de evaluación. En primer lugar, uno tiene que entender cuáles son los actores que están incorporados dentro de este programa que se está entregando. Los actores obviamente son, por un lado, los beneficiarios, también quienes han diseñado el programa, quienes lo ejecutan, ¿sí? Y pueden además haber otros actores que no están tan directamente relacionados con el programa, pero que pueden ser partes interesadas de un programa.
La decisión de incorporar o no a esas personas dentro de un proceso de evaluación va a depender de qué se quiere hacer con los resultados de la evaluación, que es lo que siempre tenemos que tomar como punto final en términos de las decisiones que vamos a adoptar para avanzar en un proceso evaluativo. Una vez identificado cuáles son los actores, queremos avanzar a un proceso de descripción del programa, ¿sí? Tenemos que entenderlo adecuadamente para poder evaluarlo. La descripción del programa parte, por ejemplo, con conversar con los distintos actores, ver de qué manera estos actores ven qué es el programa, para qué está dispuesto, cómo lo ha hecho. Obviamente hay que tener acceso idealmente a todos los documentos que puedan existir de la fase de planificación, bases de datos si es que existen, etc. ¿sí? Por lo tanto, aproximarse al problema para tratar de describirlo de la manera más comprensiva y objetiva posible. En tercer lugar, visto cuáles son los elementos que tenemos a disposición, cuáles son los objetivos que tenía el programa, podemos avanzar en focalizarnos en un diseño de la evaluación. Vamos a hablar de algunos elementos de diseño un poco más adelante en esta presentación, pero es básicamente definir cuáles van a ser los outcomes que vamos a evaluar, o sea, los resultados que queremos evaluar del programa, en qué fase del programa vamos a enmarcar esta evaluación, qué elementos van a ser los más relevantes, etc. ¿sí? Posteriormente, definido el proceso de evaluación, necesitamos levantar la información relativa. Alguna ya la podemos haber encontrado en la descripción del programa, pero otra probablemente va a ser necesaria de ser generada. Nuevamente, qué tan grande sea este levantamiento de información tendrá que ver con qué es lo que se quiere hacer con este programa y también cuáles son los recursos disponibles para el proceso de evaluación. Hay que entender y recordar que nunca una evaluación puede ser más costosa que el programa en sí misma. Por lo tanto, siempre hay una escala en términos de cuántos recursos yo puedo destinar, recursos financieros y no financieros, a un proceso de evaluación en relación a cuál es el tamaño y el financiamiento que tiene el programa en sí mismo. ¿sí? Una vez levantada la información, toca el análisis y ese análisis posteriormente tiene que llevar a conclusiones que estén justificadas. ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a comunicar estos resultados, ya sea a la comunidad, a tomadores de decisión o a los mismos gestores que están a cargo del programa, uno tiene que ser capaz de argumentar muy claramente cómo lo que medimos, cómo lo medimos y cómo lo interpretamos nos lleva a conclusiones en relación a qué tan bien o no lo ha hecho el programa. Y finalmente, lo más importante, que es de qué manera estas conclusiones, adecuadamente justificadas, pueden llevarnos a tomar decisiones, por lo tanto generen lecciones aprendidas que puedan ser adoptadas por los distintos actores que están involucrados dentro del programa. La CDC plantea, además de este marco que ustedes verán que puede aplicarse a muy diversos tipos de intervenciones, plantea que hay ciertos estándares con los cuales uno debería trabajar. Significa que la evaluación debería ser útil, o sea, ser capaz de movilizar ciertas cosas, cambiar cosas que se están haciendo mal, por ejemplo. Tiene que ser factible, ¿sí? Significa que se tiene que poder hacer en un determinado periodo de tiempo que sea razonable, con un uso de recursos que también sea razonable. El concepto de propiedad que plantean, que es básicamente que se respete a cada uno de los actores involucrados, que se respete, por ejemplo, la propiedad intelectual de los datos con los cuales se va a trabajar, entre otros. Y finalmente, la precisión. Significa que nuestros resultados tienen que ser precisos y adecuadamente reflejar cuál es la realidad que estamos tratando de medir. Dicho esto y teniendo una imagen general de qué entendemos por evaluación y cuáles podrían ser sus pasos de una manera lógica, hay que entender adecuadamente qué constituye una pregunta de evaluación que esté bien planteada o que pueda ser útil para trabajar. En primer lugar, las preguntas de evaluación tienen que ser razonables y apropiadas para las características del programa. Nuevamente, para poder decir que una pregunta de evaluación es razonable y apropiada, se basa en que uno comprenda adecuadamente cuál es el programa que se quiere evaluar. En segundo lugar, y muy importante, es que deben ser posibles de ser respondidas. ¿sí? ¿Y qué cosas pueden generar de que una pregunta no pueda ser respondida? En primer lugar, cuando se usan conceptos ambiguos o vagos dentro de su definición. Eso habitualmente sucede cuando uno utiliza conceptos que pueden ser muy amplios, ¿sí? Y ante la carencia de precisión suficiente en términos
de los conceptos que estamos utilizando, finalmente sea difícil poder llegar a una conclusión en relación a ello, ¿sí? En segundo lugar, es importante considerar que puede que no existan indicadores que podamos medir de una determinada pregunta que queramos hacer. Evidentemente, eso nos va a llevar a un punto muerto en el cual no vamos a poder avanzar en un proceso de evaluación. Y en tercer lugar, nuevamente subrayar el hecho de que una pregunta que pueda ser respondida tiene que ser adecuada en términos de los recursos requeridos para medir aquello que queremos responder. Ahora, si ustedes se fijan, monitoreo sería un subconjunto dentro de lo que entendemos por evaluación, y este subconjunto está focalizado en una evaluación que tiene que ver con cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Significa de que seamos capaces de mirar los procesos que deberían estar ocurriendo para que, si es que nuestro marco conceptual inicial es adecuado, podamos llegar a los resultados que esperábamos lograr. Por último, vamos a hablar dentro de los conceptos que queremos entregar sobre indicadores, ¿sí? Los indicadores son instrumentos que se utilizan en procesos de monitoreo y evaluación. Estos instrumentos básicamente lo que buscan hacer es entregar una expresión sintética de un aspecto de la realidad que nos interesa describir, ¿sí? Uno también podría entenderlos como variables que tienen el objetivo de medir una situación dada y que debería orientar de cuáles son los posibles cursos de acción posterior, o sea, para ser utilizada en un proceso de evaluación que incluye un juicio de por medio, ¿sí? Una variable puede ser tan amplio como la mortalidad infantil en un determinado lugar, el porcentaje de pobreza, cuántas personas se le está entregando un determinado servicio al mes, entre muchas otras, ¿no? Los indicadores, por tanto, siempre están al servicio de qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Y también tienen que ser concordantes, obviamente, a cuáles son la estructura lógica que tiene el programa, ¿sí? Ahora, si uno hablara de características de un buen indicador, uno debería mencionar al menos a estos 4 componentes, ¿sí? En primer lugar, un buen indicador tiene que estar bien definido, ¿sí? Y tiene que ser aplicado de forma consistente en el tiempo. Significa que si es que yo modifico mi definición de este indicador en el tiempo, puedo tener problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo modifico mi definición de pobreza, va a hacer que sea mucho más difícil el saber cómo vamos con las mediciones de pobreza si es que estamos teniendo un programa, por ejemplo, para superación de pobreza. En segundo lugar, debería ser un indicador válido en términos de que debe medir aquello que supone que está midiendo, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con que conceptualmente y también empíricamente este indicador sea robusto en términos de que lo que nosotros entendemos de la realidad que queremos medir está adecuadamente capturado por este indicador, ¿sí? Dentro de lo mismo, debe ser válido de ser medido en diversos contextos, sobre todo para aquellos programas que puedan ser aplicados en múltiples lugares. Si usted, por ejemplo, está en una comuna y quiere aplicar en diversos SPAM un determinado programa y luego quiere tener un indicador que le permita generar un monitoreo del nivel de implementación en cada lugar, usted tiene que pensar que puede ser que cada uno de estos SPAM tenga distintas capacidades instaladas, tenga sistemas informáticos quizá distintos, y eso podría modificar la factibilidad y la validez de una medición que pueda ser uniforme, ¿sí? En tercer lugar, nuevamente el elemento de que el levantamiento de información debe ser posible sin consumir excesiva cantidad de recursos, ni tampoco imponer una carga excesiva al sistema, ¿sí? Ustedes mejor que nadie sabrán que todos los sistemas de información que montamos, cada vez que le pedimos a alguien que llene una planilla o que llene una casilla incluso, estamos aumentando los costos de transacción. Significa que yo tengo que invertir un poco más de tiempo para hacer la misma tarea que hacía antes, ¿sí? Eso, pequeño, pasito a paso, genera potencialmente múltiples cargas burocráticas para cada una de las personas del sistema. Y eso es algo que se debe tener en mente cuando se va a implementar un proceso de evaluación. Finalmente, el indicador tiene que ser útil en términos que entregue información que pueda ser después digerida y utilizada, por lo tanto que sea directamente interpretable y que no requiera derivaciones posteriores para poder decir si es que pasó o no pasó algo que nos interesaba. Ahora,
Nuevamente quiero volver a una estructura muy sencilla para poder aproximarse a la evaluación. Siempre tenemos que pensar en términos de un programa o cualquier tipo de política, de que hay una estructura productiva determinada. Por un lado, ingresan ciertos insumos, con estos insumos se realizan ciertas actividades, y estas actividades van a producir determinados resultados inmediatos que esperamos que, cumplidos ciertos supuestos, van a llevar a resultados de largo plazo, que es lo que finalmente está buscando nuestro programa. Si es que esto lo aplicamos a cómo funciona una institución de salud, por ejemplo, desde el lado de los insumos, podemos ver que tenemos recursos financieros, hay recursos físicos como infraestructura, tecnologías, hay personal, o sea, recursos humanos que aporta a través de su trabajo, y todos estos insumos se incluyen dentro de un proceso productivo interno, que puede ser desde la forma en que se organizan los box, las consultas que se realizan, etc. Y eso va a llevar a resultados inmediatos, que en el caso de un centro de salud podrían ser aquellos servicios y bienes que son entregados a la población. A ese nivel uno podría incorporar, por ejemplo, la cantidad de consultas realizadas en un mes, la cantidad de medicamentos entregados, entre muchos otros, ¿sí? Es interesante porque en esta lámina ustedes pueden ver que además el proceso productivo entra en relación con algunos elementos que son externos al centro de salud y que tienen que ver con el uso que puede hacer la población de este centro de salud, hospital o lo que sea, ¿sí? Ahora, pongamos el ejemplo de que queremos mejorar disminuir la mortalidad de pacientes con diabetes mellitus. Por lo tanto, nosotros lo que implementamos es un programa para aumentar la cobertura de tratamiento efectivo dentro de la población, ¿sí? Lo que nosotros estaríamos haciendo es que dentro del proceso productivo interno estaríamos focalizando ciertas actividades que buscarían que la población que está consultando dentro de este consultorio tenga un mayor nivel de cobertura de tratamiento. El resultado inmediato podría ser, por ejemplo, la cantidad de consultas al año que están teniendo los pacientes diabéticos, ¿sí? Y el resultado final que nosotros estaríamos esperando es que estos pacientes en un mediano o largo plazo fallezcan menos, ¿sí? Probablemente estos resultados finales van a requerir una observación más prolongada en el tiempo y por ende el poder evaluar ese impacto en resultados en salud duros va a requerir algunos procesos un poco más complejos que simplemente medir cuántos pacientes estamos atendiendo al mes, ¿sí? Ahora, nuevamente situándonos en este contexto, uno podría plantear distintas formas de evaluación según en qué fase de este modelo lógico estamos actuando, ¿sí? Podemos, por ejemplo, actuar a un nivel muy inicial, donde lo que queremos es, por ejemplo, ver cuáles son los problemas que tiene la comunidad, ¿sí? Y esa es una fase de evaluación que ocurre en un nivel de diseño, ¿sí? O prediseño de un programa determinado. Significa entender cuáles son las problemáticas de la comunidad, eventualmente priorizarlas, ¿sí? Posteriormente, también en una fase de diseño, es la determinación de cuáles son los objetivos, ¿sí? Donde nuevamente lo que queremos ver es cuáles son las necesidades que pueden existir dentro de esa comunidad o ese lugar donde se quiere hacer algo. Ya en el otro extremo podemos acercarnos a aquellas evaluaciones o preguntas de evaluación que tienen que ver con la operación, los resultados o la eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, en términos de resultados, lo que queríamos medir es si es que efectivamente está reduciéndose, por ejemplo, la mortalidad por diabetes en una determinada comunidad, que serían algunos resultados de largo plazo, ¿sí? Podemos también pensar una evaluación en un proceso un poco anterior que tiene que ver con el proceso de implementación, ¿sí? Realmente se está realizando las acciones que querían hacerse de la forma en que habían sido planificadas y ese tipo de evaluación, que tiene que ver más con el monitoreo, nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer ajustes durante la marcha que esperamos que mejoren nuestras probabilidades de finalmente impactar en los resultados de largo plazo que tiene este programa, ¿sí? Por lo tanto, uno puede mirar que el lugar donde uno vaya a hacer un proceso de evaluación, si es que uno evalúa a nivel de
insumos de actividades o resultados inmediatos, uno básicamente está haciendo evaluaciones que tienen que ver con proceso o implementación, pero si es que uno se mueve a los resultados de mediano y largo plazo, entonces uno está evaluando más bien cuáles son los resultados duros o la efectividad que está teniendo el programa. ¿Sí? En un proceso de evaluación, entonces, uno debería ser capaz de desarrollar un cuadro similar a este, en el cual uno pueda vincular claramente cómo las actividades que el programa se está planteando deberían traducirse por algunos caminos causales específicos hacia determinados resultados. ¿Sí? Por lo tanto, con un cuadro de este tipo, uno puede entender claramente en qué lugar está poniendo el foco en cada momento de un proceso de evaluación. ¿Sí? Y volviendo atrás en relación a los procesos de planificación, hay que entender de que las metas y objetivos que se puedan haber definido en un proceso de planificación se relacionan con las evaluaciones que tienen que ver más con resultados o evaluaciones sumativas, que también se les puede llamar. ¿Sí? Mientras que las estrategias y acciones implementadas tienen que ver con una evaluación de proceso, y eso está a nivel de las actividades que pueden implementarse dentro de un programa. Ahora, las evaluaciones de proceso, como ya he ido adelantando, son similares a lo que entendemos por monitoreo y lo mismo que uno podría denominar también evaluación formativa. ¿Sí? Formativa porque lo que queremos hacer es poder mejorar sobre la marcha un proceso que está en implementación. La pregunta central dentro de una evaluación de proceso es cómo se desarrolla el programa. ¿Sí? Otro tipo de preguntas que podrían también considerarse dentro de una evaluación de proceso es qué recursos se están utilizando, qué servicios de manera efectiva se están proveyendo, se está cumpliendo con las actividades esperadas en el cronograma, por ejemplo, existen aspectos inesperados que han emergido dentro del programa y que se han tenido que incorporar de alguna manera. Y finalmente, si es que se pueden modificar elementos de la implementación para hacer que los procesos sean más eficientes, por ejemplo. Por otro lado, cuando uno plantea una evaluación de resultados, uno está hablando de cosas muy similares a cuando uno habla de una evaluación del impacto que está teniendo un programa o política, o lo que entendemos por una evaluación ex post o una evaluación sumativa. La pregunta central que uno podría denominar dentro de este tipo de evaluaciones es si es que el programa está siendo efectivo. ¿Sí? Pero también preguntas como si se han logrado los resultados esperados del programa, cuál ha sido el impacto de la implementación en determinadas dimensiones, como por ejemplo la equidad dentro de una comunidad, y también diferenciar si es que los resultados que estamos observando son realmente atribuibles al programa o hay otras cosas que han estado sucediendo en el entorno o programas paralelos que puedan estar también trabajando sobre la misma comunidad y que realmente sean estos otros factores y no el programa que estamos evaluando los causantes de una mejoría o un detrimento en términos de los indicadores que han sido definidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos medir? ¿Sí? Hay múltiples efectos posibles de ser medidos y eso es importante conocerlos porque uno tiene que tomar decisiones de a qué nivel vamos a trabajar. ¿Sí? Por un lado, probablemente el efecto más sencillo de medir es la participación. ¿Sí? O sea, qué tanto, por ejemplo, la gente ha participado del programa. ¿Sí? Por ejemplo, cuánta gente ha participado de este programa, cuál ha sido la cobertura que ha tenido el programa dentro de la población. Una dimensión un poco más compleja tiene que ver con la aceptabilidad, o sea, no solamente cuánta gente se ha llegado con el programa, sino que cuál ha sido la respuesta que ha tenido la comunidad, si es que ha existido una adherencia real, si es que la forma en que se han entregado los servicios son acorde a las expectativas de la comunidad, entre otras cosas. ¿Sí? Un paso siguiente podría ser evaluar aprendizajes dentro de las personas que han sido beneficiarias. Por ejemplo, esto sería muy pertinente en un programa educativo en el cual se quiera, por ejemplo, mejorar el cuidado de diabetes a través de entrega de conocimientos y contenidos a la población diabética. Y en ese caso, lo que podríamos medir es cuál es el nivel de conocimiento que tiene esta población sobre ciertos contenidos que se entregaron. ¿Sí? En siguiente nivel de complejidad podemos evaluar acciones. ¿Sí? Significa si es que este programa que ha sido implementado ha modificado de alguna manera la forma en que los actores
a través de los cuales, o sea, sobre los cuales se quería ejercer un efecto, han modificado o no determinadas conductas, ¿sí? Por ejemplo, se tomaron más los medicamentos, si es que fueron más a control, entre otras cosas, ¿sí? Posteriormente podemos hablar del ambiente, que es un grado más complejo, que tiene sentido también cuando hay intervenciones que puedan ser un poco más estructurales. Por ejemplo, si es que estamos realizando una intervención para mejorar la disponibilidad de alimentos saludables dentro de la comunidad, lo que uno haría sería, por ejemplo, contar cuántas veces a la semana o cuál es la frecuencia de venta de ciertos tipos de alimentos saludables dentro de los kioscos de un determinado lugar. Y en último lugar, los efectos más duros y muchas veces los más difíciles de medir, que son resultados en salud o endpoints en salud, como se le llama también en estudios clínicos, que sería ya, por ejemplo, disminuir la mortalidad, disminuir la hemoglobina glicosilada o cualquier otro resultado similar que uno se planteara como objetivo dentro del programa. La decisión de qué efectos se va a medir es muy importante y quiero recalcar de que existen múltiples posibilidades, no solamente hay que elegir una, uno podría situarse en varios puntos de este circuito de jerarquía de efectos al momento de elegir el diseño de la evaluación de un programa. Por otro lado, como habíamos dicho en un comienzo, evaluar es inherentemente un acto de comparar, por lo tanto uno necesita tener ciertos estándares de referencia que nos permitan saber si es que estamos acorde o no lo esperado, ¿sí? Esto en literatura anglosajona se le denomina benchmarks. Y nuevamente hay múltiples tipos de estándares que uno podría utilizar para contrastar. Por un lado, uno podría comenzar desde las necesidades o expectativas de la población, ¿sí? Que sería, por ejemplo, a través de un proceso participativo, en que las personas definan qué es lo que se espera con un programa. Y por ende, esa definición adoptada por la misma comunidad puede utilizarse como un estándar de referencia para saber si el programa está cumpliendo o no las expectativas. Por otro lado, pueden existir estándares fijados por expertos o por los mismos gestores que en relación a su expertise temática pueden decir, sabe que el lograr una cobertura de tanto o una mejoría de tanto por ciento sería algo positivo y por lo tanto deberíamos utilizarlo como un estándar de referencia. Parecido a este punto, pero con ciertos matices, están las metas definidas en el programa. Si es que existen ya metas definidas en el diseño del programa, uno debería utilizar sin duda eso como un estándar de referencia, conociendo que esas metas pueden haber sido definidas de múltiples formas. Podrían ser definidas con participación de la comunidad, podrían haber sido definidas por expertos, entre otras muchas formas. Existen veces que uno puede definir estándares de referencia según determinados estándares profesionales. Por ejemplo, si es que existen recomendaciones sobre cuál es el número mínimo de médicos por millón de habitantes, por ejemplo, esas recomendaciones que tienen que ver con algunos estándares profesionales pueden utilizarse también para poder saber si es que el programa está avanzando o no a un objetivo. Por otro lado, pueden existir requerimientos legales, ¿sí? Puede haber una ley detrás del programa y que nos obligue a que se cumplan con determinadas actividades, por ejemplo, y en ese caso eso podría ser un estándar adecuado a utilizar en la evaluación. Por otro lado, pueden existir valores sociales que sean relevantes, ya sea para la comunidad y o los tomadores de decisión, como puede ser una perspectiva de equidad o justicia, por lo tanto uno debería medir de alguna manera con una variable que nos muestre cómo de manera relativa ha disminuido o aumentado las inequidades dentro de un determinado outcome para la población objetivo. Uno puede utilizar también el desempeño pasado, significa que uno puede observar, por ejemplo, cómo nos ha ido en este indicador en los últimos 5 años y asumir que cualquier cambio por sobre ese indicador va a ser algo positivo. Por otro lado, uno puede estimar cuáles son las condiciones en ausencia del programa, que de manera similar a lo anterior, no solamente es compararnos con la trayectoria previa, sino compararnos con otros lugares donde el programa no se haya implementado, por ejemplo, y que nos puede servir para poder aproximarnos a saber si es que estamos mejor o no de lo que habríamos estado sin el programa. Y finalmente pueden existir definiciones que estén basadas en cuáles son los costos o costos relativos, por ejemplo decir que el programa debería ahorrar costos en un determinado porcentaje o que no debería costar más de una cierta cantidad, eso también podrían ser determinados estándares de referencia y nuevamente no
tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Uno puede utilizar varios de estos estándares de referencia para diversos indicadores que uno haya planteado dentro del programa. Ahora, un concepto que también me interesaba que se quedaran con claridad es qué entendemos cuando hablamos por impacto, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de un programa? ¿Cuál es el impacto de una determinada intervención en salud? ¿Sí? Y si uno tuviera que ponerlo en muy sencillo, sería básicamente la situación en que uno pudiera saber cuáles son los resultados observados del programa, menos los resultados de esa misma población sin el programa. Me imagino que ustedes estarán dándose cuenta que esto es muy difícil de medir porque uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Igual que en un ensayo clínico, uno no puede ser un sujeto tratado al mismo tiempo que no tratado. Cuando uno implementa un programa, por ejemplo, en un centro de salud, ese centro de salud ya fue tratado y nunca voy a poder observar totalmente con las mismas circunstancias ese centro de salud sin que haya tenido el programa, a menos que yo haga ciertos supuestos, como por ejemplo que los tiempos anteriores al programa eran idénticos y por ende yo podría comparar la situación en el tiempo -1 con el tiempo posterior a la implementación, entre otras aproximaciones. Entonces, conceptualmente, cuando uno realiza una aproximación para poder estimar cuál es el impacto que tuvo un programa, uno podría adoptar lo que está presentado acá en la gráfica, que es una comparación antes y después, ¿sí? Significa que uno tiene una trayectoria observada previa, ¿sí? Posterior a la implementación uno tiene nuevamente un periodo observado y lo que uno asume a través de ciertos métodos específicos es que si es que no hubiese existido el programa, entonces las condiciones y las trayectorias previas a la implementación de este programa deberían haberse mantenido. Y eso es lo que llamamos una situación contrafactual, que es lo que está presentado en la lámina. Por lo tanto, la diferencia entre la situación contrafactual con la situación observada posterior a la intervención nos debería entregar algún conocimiento sobre cuál fue el impacto real que tuvo el programa. Ahora, una situación un poco más compleja y también que nos aproxima de una manera más clara a cuál es realmente el efecto, es cuando nosotros no solamente tenemos un grupo intervenido, o sea, un centro de salud, por ejemplo, donde se aplicó el programa, sino que además podemos tener otro grupo en el cual no se aplicó la intervención, ¿sí? Esto nos permite ajustar por aquellos otros condicionantes que pueden ser exógenos al programa implementado y que también podrían estar afectando el resultado que estoy midiendo, ¿sí? Idealmente un control debería ser si es que nuevamente volvemos a centro de salud, un centro de salud que tenga características similares, donde no haya algún tipo de contagio de la intervención. Significa que si es que yo estoy tratando a este centro de salud, que al otro que voy a utilizar de control no le esté llegando por rebalse los efectos de la intervención, entre muchas otras consideraciones, ¿sí? No es el objetivo de esta presentación ni de este curso que ustedes sepan hacer esto de manera empírica, pero por lo menos que entiendan conceptualmente de qué hablamos cuando hacemos una evaluación de impacto, la cual puede diseñarse como antes-después o antes-después con incorporación de un grupo control que hace mucho más robusto y más certero el efecto que estamos midiendo, ¿sí? Finalmente, quería hablar un par de cosas sobre otra forma de evaluación de resultados, donde encontramos las evaluaciones económicas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado mucho sobre lo que se denominan estudios de costo-efectividad, pero que también existen otros tipos de estudios similares como los estudios de costo-utilidad o de costo-beneficio, que lo que buscan de alguna manera es entregar una medida de la eficiencia que está teniendo el programa, ¿sí? Y la eficiencia tiene dos componentes, de alguna manera, qué es lo que se está produciendo, o sea, cuáles son los resultados, los efectos, pero por otro lado, cuáles son los costos, ¿sí? O cuál es el consumo de recursos que hay asociado a este programa, ¿sí? Y la relación entre los efectos y los costos es lo que nos entrega entonces una información que nos lleva a otro nivel, que no solamente saber si es que el programa ha sido efectivo, sino que además la utilización de recursos en este programa ha sido eficiente, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de estudios, que son más complejos de realizar que los que estuvimos conversando antes, nos va a aproximar a cuánto más debemos
invertir para mejorar los resultados, por ejemplo. O sea, por cada unidad de efecto que estamos logrando, ¿cuántos recursos son necesarios? Si es que nuevamente estamos hablando de mortalidad por diabetes, ¿cuánto tenemos que invertir en un programa similar al cual ha sido implementado para disminuir en una unidad la mortalidad por diabetes mellitus? ¿Sí? Como se darán cuenta, ese tipo de información también puede ser muy útil porque nos puede entregar directrices de qué pasaría si nosotros quisiéramos escalar el programa en términos de los efectos potenciales, pero también los costos que serían necesarios para poder implementar en un siguiente paso este programa. También nos permitiría comparar distintas aproximaciones dentro de un programa. Por ejemplo, puede existir dos programas que sean muy similares, pero que uno utiliza un recurso que es más barato que otro. ¿Sí? En fármacos, por ejemplo, usted podrá imaginarse de que utilizar un medicamento de marca versus un medicamento genérico van a tener perfiles de costos muy distintos. Y asumiendo que sus efectos son similares, entonces podemos tener beneficios en términos de ahorro de recursos. Lo mismo puede pasar en un programa en el cual, por un lado, podemos probar si es que la educación dada por un médico es igual de efectiva a la educación entregada por una enfermera a nivel de atención primaria, si es que los efectos son similares o incluso si es que hay uno superior a otro, pero los costos son muy distintos, el perfil de costo-efectividad de la intervención va a ser muy distinta y nos va a llevar a, por ende, recomendaciones distintas sobre qué pasos tomar en el futuro para implementar. Cerrando, entonces, algunos mensajes clave que es importante que ustedes se lleven de esta sesión. Por un lado, es recordar y subrayar que la evaluación es un elemento clave en la gestión en salud, elemento clave porque nos permite entregar herramientas para retroalimentar el proceso de planificación y para poder tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos a seguir en términos de la gestión de un consultorio, una institución, una política, etc. Por otro lado, recordar que los procesos evaluativos se articulan con las fases de diseño e implementación de manera integral, no son estancos separados, sino que desde el diseño ya es necesario que existan elementos de evaluación. Estos elementos de diseño, o sea, de evaluación en el diseño, tienen que ver con adecuada definición de objetivos, metas, etcétera, que después en los procesos de implementación van a tener que ser utilizados, como también en las evaluaciones de resultados posteriores a la implementación del programa. Por lo mismo, es importante que se incorpore un pensar evaluativo desde el principio de la gestión. Si es que ustedes en algún momento están a cargo de un programa, ya sea a nivel local, como en un consultorio, en un servicio de urgencia, o a nivel de una gran política pública, incorporar el pensamiento de cómo se va a evaluar y qué se va a evaluar tempranamente puede beneficiar el desempeño global de este programa. Dentro de los elementos que hay que siempre tener muy claros es qué voy a evaluar, para qué y cuándo quiero evaluar. Y recordarles que existen distintos tipos, momentos y aproximaciones para la evaluación. Hemos tratado de pasar por una visión general de estos distintos elementos y lo que debemos hacer es elegir adecuadamente, ¿sí? Elegir adecuadamente en qué lugar vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, cuáles son los indicadores, etc. En la medida en que esas decisiones hayan sido adecuadas, el proceso de evaluación va a ser útil para la gestión. Muchas gracias, que estén muy bien.